Hola, bienvenidos a un nuevo video de Moviéndose el Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar haciendo una guía rapidita de Brujo Destrucción, una de las especializaciones más jugadas de Brujo y una de las que me parece que vale la pena revisar para Dragonflight. Este es un personaje nivel 60 que tengo, el cual, digamos, vamos a explorar un poquito, tanto los talentos como un poquito de ver qué se puede hacer para cuando ustedes lleguen ya al día del lanzamiento de la expansión o del preparche o de lo que quieran y no se encuentren totalmente abrumados y no sepan qué hacer, qué poner, cómo jugar y bueno, tener un vistazo más o menos general. Acá tenemos ya la interfaz de Dragonflight, yo ahí ya la configuré toda, digamos, hay un montón de gente que está jugando. Vamos a pasar a ver los talentos, que me parece que es una de las cosas que más se necesita revisar. Bien, acá como ven tenemos la interfaz de los talentos, elegimos destrucción. No cambió casi nada de lo que es Shadowlands, digamos, o Legión, o Battle for Azeroth, sino lo que estuvieron jugando. Y los talentos sí cambiaron bastante. Tenemos esta rama que es solo de brujos y una rama que solamente es de destrucción. Bueno, destrucción históricamente tuvo un problema grande que es el tema de la movilidad, ¿sí? Destrucción se mueve poco y necesita zafar de eso. Tengan en cuenta que este es un personaje en el 60, entonces ustedes cuando lleguen en el 70 van a tener más puntos para poner. Pero estos son los esenciales. El resto de los puntos, la verdad que es libre albedrío. Pueden poner lo que quieran. Bien. Lo principal que me parece que tiene que poner, bueno, esto ya te viene el bloqueo de hechizos, ya te viene automático, no hay forma de cambiarlo. Es la interrupción, que realmente ahora el brujo tiene una interrupción que ya tenía con el manáfago, pero ahora lo tiene base, y lo lanza el brujo, no lo lanza la pet. Así que a tener en cuenta que esto le da una utilidad muy grande al brujo y va a ser bastante codiciado en Míticas Plus, supongo. Bueno, con el tema de la movilidad ya empecé a darle ímpetu ardiente. Esto es una habilidad clásica del brujo, si la conocen, vos la activás y te mueves más rápido, y la estoy activando, puedo ver que abajo me muevo más rápido y recibes daño. Bueno, fundamental para Brujo Destrucción porque me parece que soluciona bastante el tema de la movilidad reducida que tiene. En los momentos que hay que moverse, activas esto, te mueves rápido y lo desactivas después. Obviamente te va haciendo daño mientras los tenés activos, pero bueno, tenés este talento para reducir un poquito el daño recibido, la mitad del daño recibido, y moverte más rápido, y eso está súper cool. Tanto armadura vil como piel de demonio son dos talentos que te dan unas capacidades defensivas. Uno te aumenta la absorción, el rostro del daño recibido, y esto te va curando salud. Me parece que el darle un poco más de supervivencia al brujo va bien, va temático, así que cool. Y poder estar cuando estás solo te viene súper bien. Y cuando estás en raid, bueno, o en dungeon o en PvP, ahí está. Más supervivencia, siempre se necesita. Si nos matan la pet, le di dominación vil, y esto hace que cuando vos lo activas, la próxima pet que convoques, digamos, es prácticamente instantánea, así que esto es necesario. Esto es necesario más que nada cuando estás solo. Ya cuando estás en raid y todo eso no, pero cuando uno está la mayor parte del tiempo solo, cool. Maldición de debilitamiento. Te da maldición de lenguas y maldición de agotamiento. Esto más que nada lo puse por el tema de reducir la velocidad de casteo de los bichos, la maldición de lenguas. Porque me parece una maldición muy útil cuando te enfrentas a jefes que castean, ¿no? Que lanzan hechizos. Esto reduce drásticamente el poder que tienen algunos bichos. Así que ten en cuenta. Bueno, inspiración demoníaca hace esto. Bueno, esto está muy bueno, mira. Cuando vos llenas un fragmento de alma, que ahora vamos a ver cómo se llena, lanzando básicamente incinerar, lo que hace es aumentar el daño que hace tu mascota. Super cool, daño gratis. O sea, cuando juntas daño, haces más daño. Básico. Esto va en el mismo sentido, o sea, por eso estos dos talentos me parece que van juntos, sí o sí. Cuando llenas su fragmento de alma, aumenta el daño que hace, esto aumenta la celeridad, esto aumenta el daño, así que celeridad más daño es un aumento importante. Y uno que aumenta un poquito la salud máxima de la mascota, pero no nos maten la mascota si estamos distraídos o si estamos solos. Bien, le puse el desterrar, que nos da una habilitación para un crowd control, para parar un bicho. Esto, lo que hacen calabozos míticos, saben que es súper necesario. Pero también cuando estás solo es muy útil. En raid no tanto, ciertas peleas que tal vez sí, pero la verdad no se usa mucho. Opcional, a mí me gusta. Y el talento que lo mejora, hace que desterrar afecta a no muertos, me parece fundamental. Para tener una opción más, ¿sí? Pero estos dos me parece que podrían no ponerle, poner otra cosa, que está bien. Pero a mí me gusta.
Portal demoníaco es una de las utilidades ya clásicas del brujo, por un portal que vos haces clic y te va a andar para el otro lado. No me imagino el brujo hoy en día sin esto, así que es fundamental. La furia de las sombras es un stun AOE que está bastante bueno. Tiene mucho tiempo de reutilización, pero está bien, está bien. Es una utilidad copada. Después acá elegí durabilidad demoníaca, que reduce el tiempo de reutilización de resolución inagotable, que es este defensivo que tenemos en el brujo. También nos hace inmune a silencios, a retrocesos e interrupciones. Esto mucha gente no lo tiene en cuenta. Pero bueno, si tenés una parte, por ejemplo, que te empujan, vos habilitás resolución inagotable y no te pueden empujar. Entonces, por ejemplo, podés caminar 8 segundos sin que te empujen. En algunos puentes, recuerdo algunas peleas, muy útil. Sangre de vida para curarte más con la piedrita, con el limón. Está bueno. No me parece lo mejor del universo, pero está bien. Lo quiero más que nada para acceder a esto. Que 10% del daño que recibo se transfiere a la mascota. Esto te da una supervivencia. O sea, es como si te aumentaran 10% más la vida. Es muy bueno. Enseñanza de la cosecha oscura hace que las mascotas sean más efectivas. Sí, está bien, digamos. Ya que le habíamos dado más a las mascotas, me parece que está bien potenciar nuestros demonios. Después le di conducto de alma, hace que cada fragmento tenga posibilidad de reembolsarlo. Esto te da como un flow de la rotación muy copado. Una cosa que hace que la rotación sea mucho más libre y con una capacidad de busteo bastante importante. Que no necesita planear mucho, simplemente cuando está gratis lo usás y punto. Hablando de bursteo, le di quemar alma, que vos la activás y básicamente lo que hace que la próxima habilidad que consuma fragmento de alma sea potenciado. No sé, está bueno, está bueno. La verdad que yo lo usaría principalmente en drenar vida, que hace que te pone un escudo, pero no sé, me pareció bastante copado, me pareció bastante bien, una utilidad, supervivencia. También el teletransporte, no sé, igual el teletransporte no lo habíamos dado, pero está bien. Portal demoníaco que se pueden hacer un instante, la piedra de salud mejorada, es una utilidad. Es una utilidad, más que nada de resistencia. Pero lo que sí me importa es darle el Inquisitor Gaze, todavía no tenemos el nombre en español, que hace que invoca un ojo, vos lo activás, es un buff que te aumenta el daño. Punto, durante una hora te aumenta el daño básico. Es un ojito que tenés al lado tuyo y dispara. No tenés que pensar y está bueno. Así que por eso se lo puse. Pero si no quieren ponerlo, pueden poner otra cosa. De hecho, esto está bastante mejor. Tal vez podremos sacar acá y poner acá. Sí, ahí está. A mí me gustaba, pero tal vez esto sea mejor. La verdad que tal vez esto sea mejor. Que buena sinergia. Sí, está bueno. Bien, con respecto a los puntos de destrucción, me basé más que nada en hacer una clase más burstera, digamos, de tirar golpes muy fuertes, más que en el AOE o en el daño por segundo, porque no me parece que vaya temáticamente con el grupo. Bien, descarga de caos viene base, es la vieja y querida descarga de caos, que es el daño crítico asegurado. Después le puse entropía inversa, que hace que de hechizos tenga posibilidad de otorgarte celeridad. Esto te va a dar, como dijimos antes, un flow importante. Cuanto más celeridad tengas, no te olvides que tenés opciones de reembolsar los fragmentos de alma. Así que esto te va a dar, como digamos, una sinergia ahí, ¿no? Lo mismo que acá le puse Mayhem. Esto hace que cuando vos golpeás, tenés posibilidad de hacer AOE alrededor del bicho. O sea, un enemigo cercano. Y es la contraparte de estragos. Estragos vos lo activás y se lo lanzás seguro. Esto lo tenés posibilidad de hacer. ¿Por qué me gusta más esto? Porque no tenés que planear mucho. Estragos tal vez sirva más si en alguna pelea vos tenés que decir, bueno, tengo que matar a esta edad y sí o sí le tengo que dar en determinado periodo de tiempo, tal vez sea mejor. A mí me gusta esto porque no tengo que pensar. Y no me gusta pensar, así que no, tampoco tanto. Conflagar no se dice más, es una habilidad básica del brujo. Lo mismo que lluvia de fuego, es casi la única habilidad de AOE que tenemos, aparte de estas cosas. Así que fundamental. Si bien no la mejoré, la verdad que está toda una rama para mejorar eso, no se lo puse. Bueno, Pandemonio aumenta la capacidad de conflagar, de Mayhem. Está bien. Caos, le puse, mirá.
No puedes poner esto sin esto. Así que, o podrías poner el otro. No me gusta mucho. Así que prefiero. Estragos desoladores. Cada vez que duplicas el hechizo, aumenta el daño. Ese es. Está muy bueno. Digamos, es medio aleatorio, pero te va a dar daño gratis. Cosa que está súper cool. Acá le puse que Conflagar tenga 2 cargas. Así que, como para darte, digamos, un busteo importante si lo llegas a necesitar. O para, digamos, potenciar, que aumenta hasta 3 cargas el Conflagar. Que pueden ser las 3 cargas y después lo llenás de carga de caos. Bueno, esto es una fiesta. Y lo mismo quería reducir el cooldown. Acá le puse canalizar fuego demoníaco. La verdad no estaba muy convencido de estos dos, pero me parece que está bien. Especialmente si pones en varios objetivos el inmolar. Después lanzas esta skill y hace bastante daño. La verdad hace bastante daño. Especialmente si tenés muchos bichos agrupados uno al lado del otro. Y esto que lo mejora. Fundamental, si pones esto, poner esto. No vayas con uno sí y otro no. ¿Sí? Camudero de Sombras es una habilidad que volvió, que estaba hace mucho tiempo y volvió. Básicamente lo que es esto es como un martillo de cólera del paladín, que como un ejecutar del guerrero, cuando tiene poca vida vos le tirás eso uno atrás del otro, o todo lo que puedas, mejor dicho, y lo sé bastante. Lo reventá bastante los bichos, y esto lo mejor, digamos. O sea que cuando vos lanzás, tengas 50% de crítico de la próxima habilidad. Se combina con esto, Se combina con esto. Después Fuego de Alma, otra habilidad que volvió. Básicamente lo que es un generador de fragmentos de alma, como si fuese el incinerar, pero más potente y que tiene cooldown. ¿Sí? Hace bastante más daño. Fíjate, este hace 1200 y este hace 4000. O sea, tiene nada que ver. Tus hechizos tienen posibilidad de que tenga menos reutilización. Vale, bajar el cooldown. Nada. Usan esto para cuando quieren generar fragmentos de alma y cuando está disponible, básicamente lo usan. Bien. Después no le di esto, podría haberle dado, la verdad que no me pareció necesario porque me fui acá a erradicar, así que descarga caos, aumenta el daño que le infligís al objetivo. Nosotros vamos a estar casteando constantemente descarga caos. Y después me fui por infernal, puse invocar infernal, que el infernal lo que hace básicamente es un summon extra. Lo que te da es un busteo importante y un AOE, y además generas fragmentos de alma, así que eso estaba muy copado. Después puse caos aplastante, que cuando vos gastás fragmentos de alma mientras estás con el infernal, no cuando estás con el infernal, sino que reduce el cooldown, ¿sí? Va reduciendo el cooldown, tiene 3 minutos, es un montón. Más o menos le reducirás entre 45 segundos y un minuto el tiempo en lo real, así que pasaría a esto de ser 2 minutos. Para estar solo es buenísimo, y para estar en dungeon también. En raid no sé si tanto, habría que probarlo, la verdad no sé, pero me parece que si van a empezar a jugar y una guía rapidita, esto está súper cool. Y después le puse esto que es pasivo, que hace que cuando gastas fragmento reducís más el cooldown, así que todo se junta. Bien. Nada, ahora les voy a mostrar un poquito de qué va el grupo. Voy a matar un par de chitos para que vean. Yo puedo lanzar el incinerar, lanzo uno, déjame matar el bicho antes. Así soy Warren, está oculto. Bien, ya que estamos acá, caminamos más rápido. Encontramos nuestra víctima y le damos uno, le damos el otro, tiramos con el fuego de alma, lo hace cacota y después le tiramos un poquito esto y lo rematamos con una carga de caos. Muy pumba, perfecto. Y seguimos. Y así, básicamente es así. Me habló alguien, ¿no? Listo, no sé qué me está diciendo. Va de eso el brujo destro. No, como verán, no cambió mucho. O sea, esto hace que reduzcas el tiempo de lanzamiento y lo podés acumular. ¿Sí? Lo que te acumula las cargas cuando vos lanzas el conflagar es que no es que te reduce más el tiempo de lanzamiento, sino que te reduce la cantidad de... O sea, lo puedes lanzar más veces, ¿sí? Pero va de eso el brujo destro. Si les gustó la guía, si les copó, por favor suscríbanse al canal, denle like y no olviden de dejarme en los comentarios qué clase quieren que sea la próxima que veamos.
o si les gustaría que hagamos alguna guía de otra cosa en la beta o el alfa de Dragon, ¿sí? Nos vemos la próxima y esto fue Movimiento de Fuego. Adiós.